Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas tengan amigos de la Cabra Negra y sean muy bienvenidos a este nuevo aquelarre de conocimiento que la Cabra Negra pues trae para nosotros una noche más. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de la sabiduría de la cabra. Bueno, pues esta noche, es decir, en el podcast de este episodio que hoy presentaremos para ti en esta biblioteca mágica, hablaremos de un tema interesante y por demás misterioso, ¿no? Nos adentraremos, caminaremos y avanzaremos en las letras prohibidas y en los volúmenes macabros que por su contenido pues han sido prohibidos y hasta condenados en algunas partes del mundo y sobre todo a todo lo largo de la historia, ¿no? Hoy hablaremos de libros prohibidos y condenados, ¿no? Aquellos que los últimos alquimistas, ¿no? Esos hombres de genio y de ciencia y de genialidad que trabajaron con ahínco en la gran obra, pues hoy han dejado de existir y desde hace 2 siglos nada o muy poco de todo el trabajo sobre alquimia y magia que ellos habían hecho pues ha salido a la luz pública. Hoy hablaremos de textos en los que el polvo de los tiempos cubre las ya páginas olvidadas en que se depositaron sus esperanzas, sus trabajos laboriosos, sus más acérrimos secretos. Y es que muchos de estos preciosos manuscritos que pues fueron privados de los honores de la imprenta, efectivamente han quedado sepultados en las catacumbas olvidadas de algunos países o relegados en los estantes inferiores de las bibliotecas, pues de las bibliotecas más secretas, ¿no? De los hegemónicos poderes, donde el lenguaje emblemático de su ciencia pues se ha olvidado casi por completo, llegándose a considerárseles como semejantes a los misteriosos jeroglíficos de los egipcios. Y es que si bien hablar de estos textos antiguos siempre es muy interesante, ¿no? Porque nos recuerda que pues efectivamente el conocimiento es transmisible y una manera de perdurarlo de manera exacta y correcta es pues por medio de la escritura. Así los saberes más ancestrales de los antiguos hombres pues quedarían plasmados en obras tan antiguas como las planchas de escrituras cuneiformes de los sumerios o como los glifos antiguos de los egipcios, pero no solamente del hombre y de sus ciencias que quedarían plasmadas en estos textos, sino también de los hombres y de las mujeres que fueron perseguidos, que fueron acusados de herejía, de magos, de ser brujos, ¿no? De practicar la hechicería, la brujería y desde luego de prolificar todos estos saberes, ¿no? Siendo así sus grimorios, sus libros con saberes que no debían de perderse, pero que eran muy sofisticados y secretos para poder transmitirlos de boca en boca. Así pues, además de que eran muy detallados, es decir, no era como que le dijeran, vas a prender una vela y vas a decir esta oración. No, los grandes grimorios eran muy específicos, tenían geometría universal, tenían ciertos procesos que se tenían que hacer, palabras en griego, en latín, en árabe, en turco, en muchos idiomas que lo hacían un tanto o un mucho muy complejo, ¿no? Contenían saberes obscuros que no podían caer en las manos de cualquiera, o incluso libros con historias fantásticas y macabras que rodean el origen de estos libros, pues surgen alrededor de ellos, ¿no? En el podcast de hoy daremos un muy breve recorrido por algunos de estos libros. Y digo muy breve porque de cada uno de los libros de los que estaremos hablando el día de hoy podríamos prolongarnos por horas, ¿no? Es decir, cada uno de estos volúmenes tiene historias muy complejas, tiene todo un origen, tiene un desenlace. Sin embargo, no vamos a meternos tanto en el desenlace de todo esto, sino
vamos a hablar muy escuetamente para que conozcas cuáles son los libros más emblemáticos y como te digo, pues es que podríamos explayarnos por horas y horas hablando de ellos, ¿no? De hecho, ya hemos realizado un programa de cerca de 4 horas hablando sobre algunos de estos libros prohibidos o condenados, ¿no? Así que pues este podcast pretende dar solo un pequeño atisbo de los libros prohibidos y condenados más interesantes, y si alguno de ellos pues llama tu atención de sobremanera, pues te aconsejo indagar más sobre él, porque seguramente encontrarás muchísima información de cada uno de los libros que aquí vamos a tratar, ¿no? Así pues, los libros que por su contenido más bien que por su ideología han sido condenados y hasta destruidos, estos van a ser los protagonistas de este podcast. Y es que los libros fueron creados para dar a entender conocimiento o para ser simples compañeros de viajes o armas poderosas que moverían masas y podrían incluso comenzar revoluciones, ¿no? Objetos que llevan en su interior conocimiento y sabiduría que prácticamente está al alcance de todos, ¿no? Pero, como siempre, ¿no? Ante la premisa de el saber es poder, pues podemos afirmar que aquellas personas que tienen el conocimiento, pues tendrían evidentemente el poder. Y es así entonces que los círculos de poder, pues no estarían del todo de acuerdo en que todos tuvieran acceso a estas informaciones. Así pues, en este tenor podríamos considerar que, por ejemplo, la quema de la Biblioteca de Alejandría sería la destrucción del conocimiento más grande que hubo o que tuvo la humanidad, ¿no? Años de retraso en las personas comunes, pero no así para estos pequeños grupos herméticos que conservaban este conocimiento negado a los demás, ¿no? Una organización denominada el Orden Negro o los Hombres de Negro protegen que este conocimiento no salga de los que ya han sido iniciados, ¿no? Y bien valdría la pena preguntarse hasta qué punto esta organización es real y si esta organización pues prevalece aún en nuestros días, ¿no? Si todavía está vigente, y nos interesan, por supuesto, los libros cargados de magia, de esoterismo, de ocultismo, de maldad, ¿no? De poderes ocultos, del control de los elementos, del control de las especies, aquellos libros que fueron destruidos por su contenido. Porque pues evidentemente los poderes que les confieren a las personas que pueden dominar estos saberes pues son muy poderosos, ¿no? Aquellos libros cargados de alquimia, de poderes sobrenaturales que han sido escritos por personajes oscuros y que a veces incluso han sido hasta dictados por el mismísimo Lucifer, ¿no? Como el famoso y falso Demolonicón, que aunque escrito por Tolkien, se dice que algunos de sus grabados son hechos de puño y letra de Satán, y al hacer un ritual específico con estos grabados, pues se obtienen los favores del maligno, ¿no? Del amo de las tinieblas, y este pase libre a la novena puerta, a la puerta del reino de la oscuridad. Una historia muy detallada en la película La novena puerta de Roman Polanski, ¿no? Que a su vez está basada en el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. Pero bueno, dejémonos de ficción, dejemos de toda esta fantasía literaria que rodea los libros prohibidos y condenados, y vayamos a un viaje por las páginas más malditas de la historia de los libros, y adentrémonos así en los fríos y desollados pasillos de las bibliotecas prohibidas. Y para no romper los cánones establecidos, ¿no? Y toda esta orden secular que siempre ha existido, comenzaremos con una versión un tanto distinta del libro más importante y más emblemático de la humanidad. El primer libro impreso que se ha vendido más veces, el que se ha impreso más veces y hasta el más leído en la historia de la humanidad. Hablemos primeramente de la Biblia, pero no de una Biblia normal. Y entonces yo sé que ustedes preguntarán, ¿qué tendrá de prohibido o de condenado una Biblia? Bueno, pues hablaremos ahora, para iniciar este podcast, de el Codex Gigas, la Biblia más grande que existe, pero además es la única Biblia que contiene una imagen generosa y vasta del diablo. La historia de este código gigante, literalmente, pues podríamos remontarla a las tierras checas, a un monasterio
Y el nombre del Codex Gigas, pues significa simplemente el libro grande, ¿no? También conocido como el Código de Satanás o la Biblia del Diablo, por esta imagen que les digo, pues es escrita en un monasterio de Podlachice, en Shrudim, supuestamente por un sacerdote llamado Germán el Recluso. El origen de este libro es muy interesante, pues se dice que para su elaboración se requeriría del trabajo de 3 hombres trabajando durante 30 años sin detenerse para poder terminarlo. Necesitarían de un escriba, de un colorista y de un dibujante. Sin embargo, en el año 1230, este monje de nombre Germán, a quien se le apodó después Germán el Recluso, está en este monasterio implorando por su vida, ¿no? Porque ha sido condenado a muerte y además se ha conservado el secreto de su pecado hasta nuestros días. No hay una razón clara, ni hay testimonios, ni hay registros escritos de por qué este monje Germán estaba recluso y había sido condenado a morir lapidado, ¿no? Había sido condenado a muerte. Bueno, pues este monje benedictino, o el monje negro, como se les llamaba por el color del hábito que utilizaban, ellos hacen votos de obediencia, de castidad, así de varias cosas, ¿no? Y dentro de las costumbres que tenían estos monjes, pues estaba el autoflagelarse. Así, el monje en cuestión, pues sería empedrado vivo al día siguiente. Sin embargo, este monje, hablando con el padre prior del monasterio checo, promete algo imposible para obtener su perdón. Promete escribir un libro que glorificaría a Dios y al monasterio, pero para este cometido pues solamente contaba con una noche, porque el padre prior le dice: está bien, no, te damos chance de que reivindiques tu falla, pero solamente tendrás una noche. Esa misma noche que pues pasaría encerrado en un calabozo, y así pues se supone que en la hora más oscura de su encierro y al encontrarse totalmente desesperado, se dice que realiza un pacto con el diablo. Y así como los evangelios son guiados por la mano de Dios, el Codex Gigas es guiado por la mano del diablo. Milagrosamente, en tan solo una noche, el libro es terminado y el resultado es un maravilloso volumen, una obra de arte de 624 páginas de pergamino de proteína, es decir, de piel de res. Mide 92 centímetros de alto, un poco más de medio metro de ancho y 22 centímetros de grosor. O sea, es un libro bastante grande, de ahí el nombre de Codex Gigas. Cuenta además con un peso de 75 kilos y este libro no es ni más ni menos que la Biblia. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sin embargo lo más aterrador, o digamos lo más macabro de este libro, también es lo más hermoso de este volumen, y esta es la grandiosa imagen que adorna las páginas centrales del libro. Se trata de la única Biblia que cuenta con la imagen del diablo, con una imagen del diablo. Podemos apreciar un hermoso dibujo de Satanás en gran tamaño, en colores verdes, dorados, flameantes, colores muy vivos, ¿no? Este libro, por supuesto, que se ha sometido a muchos estudios, y evidentemente incluso los científicos del National Geographic aseguran que se trata del trabajo de un solo escriba con un amplio conocimiento del diablo, ¿no? Además está realizado con un solo tipo de tinta, y la tinta muestra que la obra debió de realizarse en un periodo de 24 a 72 horas, porque no hay variantes químicas entre los colores de las primeras páginas, de las del medio y de las últimas, ¿no? Se dice que la figura del diablo es lo que el diablo pidió para poder realizar la obra, ¿no? Un libro que no solamente glorificaría a Dios y al monasterio, sino también glorificaría al diablo, por ser la única obra donde se ilustra a su macabra majestad. Existen, muchísimas historias de la ruina que lleva a quienes han poseído el libro cerca de donde ha estado, y las tragedias que pasaron las familias que lo conservaron, hasta que pues finalmente el libro vuelve a su lugar de origen, y ahí pues los demonios se aplacan un poco. Dentro de las maldiciones que acompañaron al Codex Gigas, nos encontramos con que pues el monasterio cae en bancarrota, llega después al hogar de los monjes blancos, que también cayeron en bancarrota y fueron aceptados o azotados por la peste bubónica. Después de ahí es trasladado a Austria, y el gobernador que lo poseía pues se vuelve loco y muere sin nada de poder, ¿no? En Suecia
es el libro quien lleva al reinado a la ruina y a la desesperación de la familia real, causando incendios, revueltas sociales, y así, sin más y por azares del destino, este Codex Gigas regresa a Praga, a la República Checa, al monasterio que lo vio nacer y que lo llevó a la ruina, donde poco a poco pues fue recuperándose su gloria en el monasterio, ¿no? Y así el Codex Gigas permanece ahí a la vista de todos, pero al tacto solo de algunos aventurados, ¿no? Este es el primer volumen al que nos referimos en este podcast, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar muchos más, ¿no? Otro libro que sin duda es un enigma completamente, y más por el supuesto origen que tiene, es Las estancias de Xi'an. Y he aquí un libro al que mucha gente, o de la que mucha gente pues ha hablado, pero pues que muy pocos han visto, ¿no? Quien dio a conocer al mundo la existencia de las estancias de Xi'an fue esta maga, esta hechicera, ¿no? Elena Petrovna Blavatsky, una ocultista rusa, fundadora por ahí del año de 1875 de la Gran Sociedad Teosófica, que es sumamente importante todavía en la actualidad. Esta mujer pues reside en Egipto, y un mago copto le revela la existencia de un libro lleno de conocimientos prohibidos, ¿no? Un libro que ha sido conservado en un monasterio y que está perdido más allá de las fronteras del Himalaya, donde probablemente se encuentre en la mítica Shambhala, ¿no? Así el origen del manuscrito pues se pierde en la noche de los tiempos. Aunque sí, claro, es muy evidente que podría proceder de la India. Según Blavatsky, fue el francés Louis Jacoliot, un abogado, escritor y además un experto en la cultura india, quien bautiza a este libro con el título de Las estancias de Xi'an. Este libro está escrito en Sensar, una lengua ancestral completamente desconocida por los estudiosos, y es que al parecer no nos encontramos ante un libro cualquiera. Nos encontramos frente al libro más antiguo del mundo. Por su descripción y por el contenido que tiene este libro, se ha llegado a creer que es de una época en la que el ser humano aún no habitaba la Tierra. No es que el ser humano aún no habitara la Tierra, ¿no? Sino que la civilización como la conocemos, no éramos todavía nosotros los que estábamos habitando esta Tierra, ¿no? Así pues, de origen supuestamente extraterrestre, se desconoce el autor, y bueno, pues todo el libro carece de letras, ¿no? La complejidad de su contenido pues son símbolos y dibujos de una simetría impresionante, que representan la geometría universal en muchos aspectos, algo tan hermético que solamente algunas inteligencias lograrían descifrar, ¿no? Al salir a la luz el libro pues aparentemente revela los secretos de otros mundos, y Petrovna Blavatsky se hace con el libro. No sabemos cómo logra obtenerlo, sin embargo sabemos que sí lo tiene, y habla de su contenido, que es muy complejo. Incluye la elaboración de armas atómicas, ciencias avanzadas, física nuclear, universos cuánticos, cosas sumamente avanzadas para esa época, ¿no? Y bueno, pues durante muchos años ella es la única dueña del libro, lo cual le da un gran margen de tiempo para poder estudiarlo. Sin embargo, en 1860 esta mujer pues cae enferma y está segura de que le están siguiendo, ¿no? Probablemente esta orden de los hombres de negro de la que hablábamos al principio del programa. Poco después de la enfermedad en la que Blavatsky cae, pues un loco asegura haber sido teleguiado, es decir, manipulado por telequinesis o por poderes mentales que él no podía controlar, y este hombre pues le dispara a Blavatsky, pero pues falla en su intento por asesinarla. Así el manuscrito desaparece de su hotel, y es así como ella logra deshacerse del libro, o más bien como el libro decide partir de ella, ¿no? Al parecer hay después de esto una fuerte persecución entre las personas que supuestamente sustrajeron el libro de la habitación de Blavatsky, ¿no? En la actualidad las estancias, el original,
parecen estar en la India, llevado ahí quizá por esta organización, por los hombres de negro, para que nunca salga del lugar del que debe de permanecer. Pues existen muchos registros, por ejemplo, de Apolonio de Tiana, quien dice que lo llevó hasta ese lugar, ¿no? Se trata de una obra misteriosa, muy enigmática, un abominable manuscrito poseedor de sabiduría capaz de alienar al hombre más cuerdo y de llevar a la muerte por locura al más templado. Y aunque el libro original jamás ha sido encontrado, pues Madame Blavatsky dejó algunas hojas y contenido del libro que estaba estudiando de una manera independiente, ¿no? Ella las plasmó en su obra, en una obra que llamó a sí mismo Las estancias de Tian de Madame Blavatsky, el cual pues es solo una pequeña interpretación propia de lo que ella logra descubrir en este libro. Esta obra no te lleva a la locura ni mucho menos, pero es sumamente interesante y además de una belleza excepcional, ¿no? Como les digo, tiene grabados de geometría universal que son sumamente complejos. Blavatsky, cuyas facultades pues paranormales para este entonces ya le permitían comprender el idioma censar, logra traducir gran parte del libro al inglés y así pues recoge una parte de sus enseñanzas en el primer tomo de su magna obra La Doctrina Secreta, que es un libro que publica Madame Blavatsky en 1888. En esta época ella dice de la de esta corriente que ella dirige, ¿no? Esta teósofa dice que la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire. Y por un procedimiento específico desconocido hay en la primera página un disco de perfecta blancura destacándose sobre un fondo de un color negro muy intenso, ¿no? Es decir, en la página siguiente aparece el mismo disco pero con un punto en el centro, y es que muchos expertos que han estudiado el texto o que han tenido la oportunidad de analizarlo han encontrado muchas similitudes con otras obras muy antiguas como los Vedas hindús, por ejemplo, ¿no? Y como para sospechar que las estancias fueron escritas por la propia Blavatsky, plagiando aquí, plagiando allá, pero bueno, esto vuelve pues esta acusación más a su favor, ¿no? Y explicaría por qué el parecido entre las estancias de Dician y otras obras, ¿no? Entre muchas otras obras que ella pudo analizar, pues demuestra precisamente la autenticidad de las estancias, ya que al ser estas más antiguas, pues son los otros textos los que se inspirarían en ellas, siendo así que los otros textos sean los plagiarios de las estancias. Lo cierto es que tanto si las estancias de Dician existen como si son un invento de Blavatsky solo por su influencia en autores como Tolkien o como Lovecraft, pues ya merecen nuestro reconocimiento y por supuesto que se han ganado un lugar en la lista de los libros condenados y por supuesto en este caminar por los textos malditos y fantasiosos, ¿no? Y andando en este tenor de libros prohibidos, de libros malditos, no podríamos dejar de lado la obra magna de la maldad, ¿no? El libro maldito por excelencia, y nos referimos a el Necronomicon. Así es, el Necronomicon, el reconocido libro maldito por excelencia. Y aunque hay varias versiones y varias facetas de este libro, pues trataré de hablar así solo por mencionar algunos de los textos relacionados a este libro, ¿no? A diferencia del imaginario popular, de lo que supuestamente se cree, el Necronomicon no existe. Pero tengan mucho cuidado, no se trata de confundir el Necronomicon Ex Mortis o el Libro de los Muertos, que tampoco existió, pero son versiones muy diferentes del original, o el que es referido como original por Howard Phillips Lovecraft. El Necronomicon es una obra ficticia, ¿no? Que creada por el escritor Howard Phillips Lovecraft, y supuestamente se trata de un grimorio o de un libro mágico supuestamente escrito por un árabe loco de nombre Abdul al-Hazred. La historia de esto también es bastante interesante, ¿no? La historia de este autor. Como les digo, la historia del nombre de este árabe, de este árabe loco, es muy interesante, ¿no? Lovecraft, en su infancia, pues él leía muchísimo, y sobresalía sobre sus amigos o sobre sus compañeros de escuela, tanto así que sus compañeros de escuela lo apodaron aquel que todo lo lee, que en inglés se traduciría como The One All Has Read. De ahí
toma el nombre para el personaje ficticio o el autor del Necronomicon, el árabe loco Abdul al-Hazred o Abdul al-Hazred, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de la creación de esta obra ficticia, que se la crea en 1922, o es la primera vez que se tiene un atisbo del Necronomicon escrito, pues se ha utilizado para crear muchas otras novelas y muchos otros libros con el mismo nombre, ¿no? Su nombre, sí, por supuesto, hace referencia a la ley de los muertos. El nombre de este texto, pues supuestamente le es revelado a Lovecraft en un sueño, y su cita más famosa y quizás hasta la más emblemática, y es aquella que se puede ver en varias de sus obras, que dice: no está muerto aquel que yace eternamente, y con los eones extraños y correspondientes incluso la muerte puede morir, ¿no? Parte que se menciona en la llamada de Cthulhu de Lovecraft. Y bueno, pues hace muchas referencias a libros, a lugares inventados por él mismo, para hacer así más reales y más creíbles sus narraciones, y de esta manera pues dar aspectos reales a hechos que son ficticios, lo cual le da un cierto dejo de realidad a sus narraciones, ¿no? Nos estamos refiriendo a la Universidad de Miskatonic, al pueblo de Arkham en Massachusetts, al río Arkham, etcétera, ¿no? Todas estas locaciones en realidad no existen. De hecho, se hace referencia a que en 1950 la iglesia veta este libro, y que en 1050 se traduce al latín, y que de esta traducción pues se conservan solamente algunos ejemplares. Pero como dije anteriormente, pues es ficticio, todo es publicidad, y de esta obra ficticia pues sí se han escrito muchas variaciones con fines un tanto novelescos, algunas como grimorios, ¿no? de este tipo de escritura. Y de este volumen cabe destacar que el libro en su inicio, es decir, del Necronomicon, de estos que se venden como grimorios, en su inicio hace la advertencia de que no debes de leerlo, de que no juegues con él, que no lo abras, porque pues la desgracia te perseguirá a ti y a los tuyos, ya que pues los demonios que puedes desatar harán todo lo posible para que te alejes, y maldecirán tu vida y a toda tu estirpe, porque pues no desean que tú seas su amo, ¿no? Así que pues te advierte de la ruina, la desgracia y la miseria que te alcanzarán mientras tengas el libro en tu poder. Y de manera muy personal, ¿no? Es decir, la Cabra Negra y Lord Villadark te lo decimos, por favor, créeme, no advierte en vano, lo sé de primera mano, ¿no? Las advertencias del Necronomicon no son vanas. Y te preguntarás, bueno, si el texto no existe, ¿cómo es que funciona? Bueno, lo que pasa es que a raíz de la invención del texto de Lovecraft, muchos otros escritores, quiromancios, magos y demás se han dado a la tarea de escribir ciertos grimorios que efectivamente contienen saberes mágicos y saberes muy ancestrales, y aunque no tengan nada que ver con el libro del árabe loco de Lovecraft, sí contienen saberes ancestrales y saberes muy poderosos, ¿no? Uno de ellos, el que yo tuve en mi poder, pues te dice cómo hacer tu altar, cómo hacer los instrumentos con los que vas a trabajar, cuáles son los elementos mágicos que deberás de hacer antes de continuar con la lectura del libro. Y antes de todo esto encontrarás la advertencia que te he mencionado. ¿Cuál es el contenido de este texto? Bueno, pues principalmente encantamientos, advertencias, pero pues más que nada encantamientos que te permitirán controlar los elementos de la naturaleza, y con esto pues controlar a los seres elementales, más adelante a los espíritus del planeta, contenidos pues muy ancestrales, hechizos muy antiguos dedicados a seres malignos que esperan dormidos a un llamado para servir, pero también para cobrar. En mi experiencia personal, es decir, cuando yo, Lord Villadark, tuve este libro, me fue terriblemente mal. Es más, ni siquiera pude terminar de leer el libro cuando se apartó de mí. El libro se perdió de la peor manera posible, ¿no? Por medio de un asalto. Tuve problemas laborales, problemas de pareja, problemas familiares, escolares, choqué mi auto, en fin, no la veía venir, de verdad, era una tras otra, todas las cosas se me caían, me salían mal, mis actos traían consecuencias graves, el dinero no me rendía, en fin, uno a uno mis proyectos y ofertas laborales pues fueron acabándose, hasta que lamentablemente en este asalto pues me golpean, me quitan la mochila, y dentro de esta mochila iba el Necronomicon, que así se aleja de mí esta copia, de la cual nunca más volví a conseguir una de ellas. Tengo varios
varios Necronomicones, pero no estos grimorios de hechizos, ¿no? Tengo los Necronomicones que se han escrito a manera de novela, por lo que la recomendación es siempre no abrirlo, y siempre se los he dicho, recuerden que hay libros que no se deben de abrir impunemente, y este sin duda es uno de ellos. De las variantes que hay del libro, pues sí, muchas son ficción, como el Necronomicon Ex Mortis, que supuestamente está escrito sobre piel humana, escrito con sangre humana, y se trata de un grimorio para revivir a ciertos demonios kandarianos, ¿no? Historia o leyenda retomada por Sam Raimi para su serie de películas de Evil Dead, donde supuestamente la portada del libro, o en la portada del libro, se plasma el rostro de dolor del autor una vez que termina de redactarlo, pues un trozo de piel hirviente se pone sobre su rostro hasta que su cara queda grabada. Sin embargo, el Necronomicon original pues pertenece a la mitología Lovecraftiana, ha sido utilizado en múltiples películas y mencionado en muchísimas obras, tanto literarias como cinematográficas, ¿no? En series de televisión, bueno, ni digamos, Los Simpson, Happy Tree Friends, en muchos videojuegos. Es decir, la cultura popular se ha encargado de sacar a la luz un Necronomicon, un conocimiento que debería de permanecer oculto a todas las futuras generaciones que no tienen respeto por estos conocimientos ancestrales. Lo mencionan sin saber, sin entender el poder que las palabras de este libro conllevan. Por ello, el Necronomicon jamás debe de ser investigado, porque quizá Lovecraft se basó, sí, en algún grimorio real para estructurar su obra y poder crear así una obra sumamente poderosa y que ha traspasado los anales del tiempo, los océanos del tiempo, para llegar tan intacto e impoluto hasta nuestros días. Y hablando de grimorios, pues nos referiremos ahora sí a los grimorios. Existen muchísimos grimorios. ¿Qué son los grimorios? Bueno, pues son libros que contienen saberes mágicos y ancestrales de cada autor o de cada persona que decide hacerlo, porque por lo general estas personas pues eran una autoridad en alquimia, en la religión, una autoridad esotérica, etcétera, 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 ¿no? Entonces se trata un grimorio de un compendio de conocimiento mágico, y aunque los hay de muchos orígenes, los más oscuros o los más conocidos suelen ser aquellos grimorios europeos, aunque también los turcos son grimorios de mucho cuidado, ¿no? En su gran mayoría pues datan de la Edad Media, y muchos contienen correspondencias astrológicas, nombres de ángeles, de demonios, instrucciones precisas para la realización de rituales, aquelarres, encantamientos, hechizos, sanación mágica, espiritual, invocaciones a seres de diferentes planos, elaboración de talismanes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que contiene un grimorio. De estos textos, en muchos casos se desconocen los orígenes de ellos porque se pierden en los anales del tiempo, ¿no? O de los saberes que contienen, pero los principales o los más antiguos se cree que se trata de una fusión árabe y occidental. Y aunque hay muchísimos, entre muchos grimorios, entre los más destacables o entre los más importantes nos encontramos con el Liber Anegemis, o el libro de las leyes, atribuido a Platón, que es el grimorio más antiguo conocido, y se trata efectivamente de un tratado de alquimia que contiene indicaciones para crear entidades vivientes a partir de los fluidos y restos de animales, ¿no? Rituales y encantamientos prohibidos. Este grimorio ha sido prohibido y condenado por su alto contenido de necromancia, ya que tratar con los muertos pues nunca es buena idea, ¿no? Uno más de estos grimorios que sin duda es una joya, ya que es sencillo, pero muy eficiente, aunque requiere de mucha dedicación, es de muy fácil acceso, es decir, muchas personas pueden obtenerlo. Sin embargo, no todos tienen el temple para realizar todo lo que dice ahí. Y este es el libro de San Cipriano, o el tesoro del hechicero, ¿no? El Ciprianillo, escrito por este mago Jonás Sufrino, pues se trata de un tratado de alta magia encontrado a manera de pergamino en la biblioteca de un religioso alemán. Este libro pues contiene trato directo con los espíritus superiores, ¿no? El libro original está escrito en hebreo, es propiedad de Cipriano, quien es poseedor de esta verdadera magia. El libro supuestamente es bañado en la luna de los dragones, y ningún elemento, ni el tiempo
podrán eliminarlo nunca. Si tú te deshaces del libro, este encontrará la manera de regresar a ti, ¿no? Es decir, es un libro que contiene, o en el cual vas a encontrar pues encantamientos, símbolos cabalísticos, la cabra infernal, puedes llegar a ser invisible para todos por medio de los encantamientos que tiene este libro. Y bueno, pues este grimorio se encontró envuelto en un pergamino de piel en una sección que ya estaba olvidada en una biblioteca. Cuando se empieza a hacer la restauración de esta biblioteca, pues empiezan a mover muchos de los libros de esta área que se encontraba cerrada al público, y ahí dentro de una caja de madera cubierta con piel y totalmente bañada en polvo es que aparece este tratado, este libro de magia sencilla, pero como les digo, altamente eficiente. Y respecto al ciprianillo o al tesoro del hechicero, ten cuidado, porque de la misma manera que los anteriores, es decir, que los anteriores grimorios, los demonios no quieren trabajar gratis para ti, ¿no? Evidentemente, por lo cual pues se manifestarán para que te alejes del texto. Así permanece de manera accesible, pero para muchos se trata de un libro prohibido, porque pues utilizarlo te va a condenar, ¿no? Porque vas a tener contacto con el mal, y como se los he dicho muchas veces, una vez que el mal te toca, jamás se aleja de ti. Un grimorio más a esta lista de grimorios famosos es el libro negro o la varilla adivinadora, ¿no? Este libro pues se trata de un grimorio de alta magia escrito en 1830 que nos habla de alquimia, de astrología y de los poderes ocultos de la mente que pueden ser despertados, y además te dice cómo despertarlos, ¿no? Habla de rabdomancia, que es el percibir las radiaciones electromagnéticas, de muchas supersticiones, de la elaboración de anillos de poder, de para qué sirve cada uno de ellos, cómo deben de hacerlo, adivinación por medio del zodiaco, una adivinación muy certeza, tablas lunares y por supuesto el fuerte, pues así se llama la varilla adivinadora, su fuerte es la adivinación, pero no solamente la adivinación de los tiempos, o sea, ¿qué va a pasar en el pasado? ¿Qué pasó hace 20 horas? No, sino la adivinación de las personas. ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo está actuando esta persona? ¿Qué está haciendo esta persona? Etcétera, 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 ¿no? Sin duda, un libro antiguo, pero con saberes de los cielos que aún hoy cuesta trabajo comprender. Y es que muchos de los grimorios se basaban en los mapas astrales, en el conocimiento de las estrellas, en cómo se movían los cielos, para que todo esto pudieran utilizarlo a su favor, porque evidentemente la geometría universal y la posición de estos astros generaban ciertos campos magnéticos y cierta fuerza en la Tierra que era propicia para que la magia se pudiera pues realizar de manera adecuada, ¿no? Asimismo, nos encontramos con el Gran Grimorio. El Gran Grimorio, escrito en 1552 por el Papa Honorio. Este libro contiene los secretos mágicos de cómo controlar a los espíritus celestes, aéreos, terrestres e infernales, es decir, prácticamente cómo dominar a todos los espíritus de este plano dimensional. Nos dice cómo hablar con los muertos, cómo podemos realizar exorcismos o despojos de manera eficaz. Vienen oraciones de despojo, perfumes místicos, perfumes atrayentes que sirven para atraer a estas entidades, invocaciones para los seres que siempre han estado aquí, que nosotros no podemos verlos, pero que nos acompañan y que han estado aquí incluso antes que el hombre, ¿no? Estos dioses o estos seres primigenios. Nos habla también de la obtención de poderes, de los verdaderos nombres de los 7 espíritus infernales, la finalidad que tienen todos estos libros, ¿no? A final de cuentas, el Gran Grimorio o el Grimorio del Papa Honorio tiene como finalidad corromper a todo aquel que lo usa. Por eso, pues es de cuidado, porque el simple hecho de tenerlo pone en peligro tu vida física o la vida de quien lo posea, ¿no? Porque lo va a arriesgar a muchas cosas en su práctica. Su alma, como alguna vez se dijo que ocurrió con la del científico Jacobo Greenberg, pues podría quedar aprisionada y esclavizada durante toda una eternidad en un plano que totalmente desconocemos. ¿Y por qué toda una eternidad? Bueno, pues porque no es su cuerpo físico el que permanece esclavizado, sino su cuerpo energético, y la energía no puede crearse ni destruirse, así que permanecerá eternamente en este plano de ser que esté ahí, ¿no? Por supuesto que hay muchos grimorios más
más existentes, ¿no? Las clavículas de Salomón, el Ars Gotia, del cual no voy a hablar en este podcast porque ya hicimos un programa única y exclusivamente de las clavículas del rey Salomón, un programa de 3 horas y media. Te voy a dejar aquí arriba la descripción para que puedas ir a verlo a nuestro canal de YouTube. Existe el grimorio de Baphomet, el grimorio de las sombras, los grimorios masónicos, vamos, hay muchos, prácticamente cada uno de estos grandes quiromancios, Efilas Levi, Nicolás Flamel, todos ellos realizaron sus propios grimorios, pero bueno, de ellos no hablaremos ya por ahora porque solo estamos tocando algunos que han sido prohibidos y condenados, y la gran mayoría de estos textos o de los que hemos hablado no tienen este honor, no como el espejo negro, este artefacto que pertenece a John Dee, que data de 1563. Y bueno, este espejo negro en la actualidad se encuentra en Amberes, lo puedes ir a visitar, ¿no? Respecto a John Dee, a este personaje, bueno, pues diremos que es un mago, un quiromancio que se hizo de un manuscrito incompleto correspondiente a la estenografía de Trithemius, Johannes Trithemius, que sería el nombre castellanizado, o sería como lo conoceremos como Juan Tritemo, ¿no? Bueno, pues él se llamaba Johann von Heidenburg y adopta este seudónimo de la localidad alemana de Trittenheim, donde había nacido en 1462. Trithemius estudia ahí mismo en la Universidad de Heidelberg y es en 1482 que entra a la orden de los benedictinos. Un año más tarde, en 1483, cuando contaba con apenas 21 años de edad, ya se había convertido en abad del monasterio de San Martín en Sponheim, y en algún momento entre 1449 y 1550, el abad benedictino alemán Johannes Trithemius escribe una de sus obras más polémicas, la llamada estenografía, o el arte preciso de poder descubrir la voluntad del alma de los que están ausentes por medio de la escritura oculta. Esta esteganografía era una manera de cómo poder decodificar textos ocultos, ¿no? Entre sus páginas pues aparecen fórmulas mágicas y encantamientos para poder invocar y dominar a los demonios, cuyos enmarañados nombres pues aparecerían entremezclados con símbolos cabalísticos, con símbolos astrológicos, en un aparente sinsentido, sin embargo muy, muy oculto y muy consentido, ¿no? Más adelante funda una sociedad que es llamada los Sodalitas Célticas, que es una sociedad dedicada al estudio de la lengua. Como les digo, la esteganografía pues trataba de descifrar lenguajes ocultos. Bueno, pues no era de extrañarse que él formara una sociedad que estudiara la lengua, pero iba más allá, porque no solamente se quedaba en el estudio de la lengua, le interesaban las matemáticas, la astrología y por supuesto la magia. Tritemo parece ser uno de esos investigadores cristianos, ¿no? Investigadores católicos que intentan conciliar o que intentan unir todos estos dogmas religiosos con los principios científicos, tal como la ciencia lo estaría haciendo más adelante, que en su época apenas se estaba haciendo, pero por ejemplo Copérnico pues fue básicamente lo que estuvo haciendo, ¿no? Tratar de unir la religión y la ciencia. Y bueno, pues él afirmaba que si se estudiaban a los magos era con el objeto de refutarlos, ¿no? De decir que no era magia, que era ciencia. Y así pues logra reunir una extensa biblioteca compuesta únicamente por manuscritos, ya que pues según cuentan las biografías de él, no le gustaban los libros impresos. Ese invento moderno de la imprenta no le llamaba la atención porque el conocimiento se abarataba, el conocimiento ya era para todos. Entonces, bueno, pues Tritemio reúne los conocimientos adquiridos en sus investigaciones en esta obra, en la esteganografía o en la ciencia de ocultar los mensajes, y según cuenta, pues escribe el libro después de que un ser misterioso se le apareciera una noche y le revelara ciertos
secretos que debían de ser divulgados. Se cree que la obra se componía de 8 tomos, de los que se conservan solamente 3, pero también pues cabe la posibilidad de que los 5 volúmenes que se creen desaparecidos pues nunca hayan existido, ¿no? Aunque también pudiera ser que esta organización de los hombres de negro los hayan regresado a su lugar. Y aunque está escrito en clave, los 3 volúmenes que se conservan ya han sido descifrados, ya se sabe de qué hablan, ¿no? Hasta 1996 se creía que el último volumen era únicamente sobre magia, pero cuando se estuvo estudiando, pues en ese año, en el mismo 1996, se logra demostrar que las supuestas fórmulas mágicas que contiene tratan en realidad de criptografía, ¿no? De lo que hablaba toda la esteganografía. Sin embargo, las menciones a este tercer tomo por parte de figuras del ocultismo como Cornelius Agrippa, como John Dee, pues todavía le dan más credibilidad a la tesis de que existe un trasfondo mágico oculto entre las líneas de esta esteganografía, ¿no? Se dice que los 5 tomos desaparecidos contenían las instrucciones precisas para poderse comunicar telepáticamente, para poder hipnotizar personas, y bueno, pues eso es algo que ya nunca lo sabremos, ya que los manuscritos originales pues fueron quemados por orden del hijo de Philip II, que era el conde del Palatinado del Rin, a quien Tritemo le había dedicado la obra, y al parecer pues el hijo del conde encuentra los libros en la biblioteca de su padre y, horrorizado por su contenido, pues ordena destruirlos en el fuego, ¿no? Se espanta porque hablan de brujería, de alquimia, de saberes mágicos, y pues más que espantado, yo creo el miedo a que la Inquisición se diera cuenta de que los tenía y pues fuera castigado por ello, ¿no? Así, el alquimista George Ripley pide que la esteganografía no se divulgue. La Inquisición trató de encontrar los 5 tomos desaparecidos para asegurarse de que habían sido destruidos, sin embargo, pues nunca pudieron dar con ellos, o al menos nunca dijeron que habían dado con ellos, ¿no? Así, más adelante, en 1610, se publicaron en Frankfurt los 3 tomos que quedaban, que fueron incluidos de inmediato en el índice de libros prohibidos, ¿no? Una vez que muere el abad Tritemo, los benedictinos, temerosos por tener estos libros, ordenan quemar la extensa biblioteca que Tritemius les había legado, lo cual, pues a los ojos de la iglesia, había sucedido. Pero como veremos más adelante, muchos monjes rescataron algunos volúmenes importantes, y esto queda plasmado, y lo sabemos porque la influencia de estos textos no acabaría aquí. En 1563, el célebre matemático, astrólogo, ocultista y hasta espía inglés John Dee encontró en Amberes un ejemplar de la esteganografía. ¿Y cómo es que lo iba a encontrar si la iglesia ya se había encargado de quemar todos esos volúmenes? Pues claro, la iglesia rescató la mayor cantidad de libros de la esteganografía que pudo para poder preservar el conocimiento, pero solamente para algunos. No era un conocimiento público, no todo mundo podía conocer de él. Así, enseguida, pues comprendió que el libro, pues evidentemente estaba incompleto, y se dedica a estudiarlo y a tratar de completarlo, ¿no? Para mucha gente cree que esta obra nunca existió. Incluso hubo una campaña de desprestigio en contra de John Dee, diciendo que estaba loco, que se imaginaba estos textos, pero para John Dee sí existían, y además tenía fragmentos de ella, la había estudiado y la había completado, y además había logrado un método tan eficaz que un ser de luz se había aparecido ante él, es decir, había podido contactar con inteligencias provenientes de más allá de las estrellas. Es ahí que este ser le entrega un espejo negro tallado en una roca pulida, ¿no? Este espejo aún se conserva en el British Museum, y se trata de un trozo de antracita esmeradamente pulido, y por medio de este espejo John podía ver otros mundos y tendría contacto con otras inteligencias. Así durante mucho tiempo lo hizo, y logró anotar sus conversaciones con estos seres, ¿no? Anotaciones que publicaría en parte en 1659 bajo el título de A Truth and Faithful Relation of What Happened Between John Dee and Some Spirits, que sería algo así como la verdad fehaciente de la relación y lo que pasó entre John Dee y algunos espíritus. De todo lo escrito, de todo lo que él escribió, porque escribió muchos cuadernos, muchos volúmenes, mucho de esto se perdió,
pero queda lo suficiente para reconstruir algo que es sumamente importante y que es la lengua enoquiana. Los restos de estos textos también se encuentran en el museo, ¿no? Y también los puedes ver. Respecto al lenguaje enoquiano, bueno, pues supuestamente la lengua enoquiana es la primera lengua de la que no tenemos conocimiento, una lengua completa en alfabeto y gramática que muchos dirían que es la lengua de los ángeles, que es el lenguaje que los ángeles vinieron a enseñar a los seres aquí en la tierra. Muchos otros dirían que es el lenguaje de los Anunnakis que le proporcionaron a los humanos cuando estaban aquí, ¿no? Bueno, pues estos textos hablan de matemáticas muy, muy avanzadas para la época, que apenas en épocas recientes son muy apenas comprensibles, ¿no? Por ejemplo, para la física cuántica, pues este lenguaje llegó a ser tan importante que se convertiría en la base de una doctrina. El lenguaje enoquiano había llegado a llamarse la lengua de Dios. Tras su expulsión del paraíso, pues Adán habría olvidado su lengua materna para comunicarse, y de ahí en adelante una nueva versión primigenia del hebreo, la que se convertiría en la lengua universal hasta la confusión lingüística en la Torre de Babel, ¿no? Pero antes de todo esto, antes de que Adán se olvidara del lenguaje materno, ellos hablaban enoquiano. Bueno, ya hemos dicho antes que John Dee aseguraba entenderse con los ángeles en una lengua común a los seres humanos y a los seres divinos, pero pues que desafortunadamente para creacionistas y satanistas pues no resistiría el menor análisis científico, ¿no? Así, el lingüista australiano Donald Laycock constata sin gran esfuerzo las grandes diferencias que hay entre ambas versiones del enoquiano, las que según el experto pues descartaban la lengua de Adán como una habla consistente en la que solamente había dos verbos conjugados, y apuntaría en la misma dirección donde podríamos seguir con el hecho de que en efecto el lenguaje enoquiano se representa de una forma alfabética con símbolos para cada letra, siendo 21 símbolos en total, es decir, hay 21 letras en el lenguaje enoquiano, y no con caracteres para ideas como por ejemplo el chino o el japonés, que hacen estos símbolos que representan palabras, ¿no? Así, el idioma enoquiano es una de las lenguas ocultas o de las lenguas más antiguas y que supuestamente pues es de origen angelical, ¿no? Documentada en los diarios privados del ocultista inglés John Dee y de su compañero Edward Kelly, que también se fue un personaje importante en esta historia. Pues en el siglo XVI Kelly era un medium espiritual que trabajaba con Dee en todas estas investigaciones mágicas, ¿no? Así John Dee y Edward Kelly afirmaron que el lenguaje les fue revelado por los ángeles enoquianos, y el lenguaje pues sería parte integral de la práctica de la magia enoquiana, donde el idioma es la lengua hablada por los ángeles y por los humanos antes de que se creara esta confusión lingual en la Torre de Babel. Es por tanto, es decir, es por esto que el supuesto verdadero idioma universal, con su propio alfabeto, con su propia sintaxis, con su método de escritura y sus letras, sería el enoquiano. Así John Dee y Edward Kelly habrían canalizado por medios espiritistas a un grupo de ángeles o quizá un grupo de demonios, ¿no? A final de cuentas es lo mismo, y pues según algunos, a final de cuentas pues son ángeles, ¿no? Los demonios, y estos ángeles o estos demonios les enseñaron el idioma y su uso ritual. John Dee evidentemente fue perseguido por estas revelaciones, muere en la miseria, le fueron robadas 4,000 obras, es decir, 4,000 documentos de los que había realizado, además de 5 manuscritos que no eran de su propiedad, que él no había escrito, que estos seres de luz le habían proporcionado. Se le calumnió, se trató de ridiculizar, trató de hacérsele quedar en la miseria, lográndolo, mientras él se encontraba transcribiendo los conocimientos de estos seres de luz, pues él solamente dormía 2 horas al día, leía a una velocidad fascinante, llegó a consagrarse como un matemático avanzado, realizó múltiples estudios muy importantes de óptica, de química, de armas militares, matemáticos, de física, hablando en aquella época, ya poniendo sobre la mesa los planos cuánticos, y todo pues a partir de que obtiene el espejo negro, ¿no? Donde podía comunicarse con estos seres de luz. Pero debido a los robos de los que fue víctima, pues poco sabemos de estos seres de luz, de su lugar de origen, de su apariencia.
porque en los volúmenes robados es donde se habla de todo esto. En los volúmenes que quedan solamente se establece que son telépatas, que son capaces de viajar en el tiempo, y en 1585 ya mencionan que se fabricarían máquinas muy sofisticadas, ¿no? Dee describe la moneda jeroglífica que puede conseguirse hoy día sin claves, incluyendo sus pasajes más oscuros. Algo pues de lo más representativo de este caso es que gran parte de su biblioteca fue quemada y robada, al parecer por esta organización secreta que no desea que sepamos más allá de lo permitido, los hombres de negro. Y bueno, continuando en los pasillos fríos, lúgubres y abandonados de esta obscura biblioteca a donde la Cabra Negra nos ha traído, hablaremos ahora de el Excalibur. El Excalibur es una obra maestra del fundador de la cienciología, Ron Hubbard, quien supuestamente pues este libro le fue revelado a Lafayette Ron Hubbard cuando fue declarado clínicamente muerto. Este libro tiene la peculiaridad de volver loco a aquel que se atreva a leerlo, ya que pues como muchos autores nos han dicho, loco no es quien pierde la razón, sino quien pierde todo menos la razón, y así logra alcanzar, pues digamos que el entendimiento pleno del universo, ¿no? Como dice Howard Phillips Lovecraft, vivimos en una plácida isla de ignorancia, porque si conociéramos todo lo que el conocimiento que tiene el mar, caeríamos en la más profunda de las locuras, ¿no? Efectivamente, el Excalibur es real, es un libro que sí existe pese a que no ha visto la luz, pero es sabido que el ensayo circula entre ciertos miembros escogidos de la cienciología. Hubbard, quien era un acérrimo ocultista, pues intenta siempre contactar con seres y con entidades por medio de la escritura. Él era telemático, era clarividente, y así es como logra concebir el Excalibur cuando regresa de la muerte. Pero ¿qué es lo que tiene este texto que enloquece a quien lo posee, a quien lo puede leer? Bueno, pues nada, se trata de un compendio, de una unión de todas las claves que supuestamente darían respuesta a los enigmas del ser humano: quiénes somos, de dónde venimos, hay un Dios, cuál es nuestro origen, etcétera, 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 ¿no? Cuando Ron Hubbard, cuando el autor enseñaba su obra, quienes lo leían pues enloquecían, y fueron muchos, ¿no?, las personas que fueron consignadas a manicomios, o eso es lo que narra la leyenda o los creadores de esta religión, que ya desde ahí a mí no me da muy buena espina, pero pues nunca más estas personas pudieron esclarecer sus mentes. Se habla también de que en una ocasión pues había un editor literario que estaba esperando que un lector le diera su opinión, ¿no?, acerca del libro, y de repente el lector entró por la puerta, lanzó el libro al escritorio y se arrojó por la ventana del edificio, estando en un piso número 23, ¿no? Entonces pues quedó prácticamente loco. La obra, el Excalibur, consta de casi 70,000 palabras, inicia con una fábula. Es un cuento bastante interesante que nos habla sobre un rey, que este rey reúne a todos los sabios de varios reinos y además les ordena que traigan la sabiduría, que toda la sabiduría que ellos conocen, que la traigan en 500 libros. De ahí se deberían de reunir para reducir todo a un solo texto, a un solo libro, y de ahí deberían de sacar solamente una palabra que encerraría toda la sabiduría del mundo. Y finalmente pues la palabra sería sobrevivir. A eso se reduce todo el conocimiento del mundo, a sobrevivir. Y así pues hay muchos libros que por su contenido podrían ser catalogados como enemigos acérrimos de la humanidad, ¿no?, destructores de nuestra especie, libros tan retrógradas y calumniantes como el Malleus Maleficarum de Hermann y Sprenger, o el libro de los condenados, el Kybalión, el libro de las sombras, y muchísimos libros más, ¿no? Si te interesa conocer más, no solamente sobre las obras de las que hablamos aquí, sino sobre esta organización ancestral oculta que se encarga de destruir estos libros o de regresarlos a su lugar, los llamados hombres de negro, pues permíteme hacerte una recomendación. Te recomiendo que leas un libro que se llama Los libros condenados, de Jacques Bergier, de Editorial Plaza y Janés. Y sin embargo,
lo sé muy bien, que en tu andar te vas a encontrar con muchos otros libros que bien vale la pena no mencionar aquí, pues recuerda que la maldad puede ser guardada y al mal le gusta guardarse en las letras. Recuerda que no es necesario quemar los libros para destruir la cultura y el conocimiento, como lo hicieron con la Biblioteca de Alejandría, donde se perdió gran parte del conocimiento de la humanidad. Y no es que se perdiera, sino que fuera conservada, pero solamente para los altos iniciados, para aquellos que tenían el poder y no querían compartirlo, o para aquellos que fueron demasiado previsores, sabiendo que había saberes que en manos equivocadas acabarían con la especie humana. Así que recuerda estas máximas que en cuestión de libros y sabiduría son claves, y a mí, Héctor Lord Villadark, me encantan. Primero, el saber es poder. Quien tiene el conocimiento tiene el poder, y teniendo el poder puedes dominar. Después, no hace falta quemar los libros para extinguir el conocimiento. Solo hace falta dar a la población las armas para no leerlos. Así pues, los dispositivos electrónicos han desbancado a los libros, llevándonos irrefrenablemente a una nueva edad de las tinieblas, donde nuestras próximas generaciones pues no sabrán absolutamente nada de lo que está plasmado en los antiguos grimorios y en los libros muy antiguos, y conocerán solamente lo que de ellos quieren decirnos en algunos reels, en algunos TikToks, ¿no? Y de nueva cuenta, quien sepa pues tendrá el poder. Nos encontramos en una era dominada por la ignorancia, donde quien sea capaz de tomar un libro, reinará. Y la más importante, recuerda que hay libros que no deben de ser abiertos impunemente, pues el mal se esconde en las letras y le encanta salir parafraseado por la boca de algún incauto que sin saber lo traiga de nueva cuenta a la vida por medio de los eones correctos. Yo soy Héctor Villadark, mil gracias por acompañarnos en este aquelarre más, donde la Cabra Negra nos ha brindado su conocimiento. Gracias por acompañarnos en este aquelarre, donde dejamos las bibliotecas abandonadas para dirigirnos nuevamente al bosque, donde la Cabra Negra partirá a su morada a la espera de una nueva llamada. Sean ustedes muy maldecidos por la Cabra Negra. Por esta noche la Cabra Negra vuelve a su caverna perdida en el bosque, y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.